Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos de Jesús. Es Viernes Santo, es el día en que se recuerda, se conmemora, se revive el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el día en que muere Jesús en la cruz. Hoy no se da misa como tal. Vamos a hacer la celebración de la Pasión del Señor. Como verán, no hay mantel en el altar. Tampoco hay velas ni nada. En un momento vamos a dar la comunión con la hostia consagrada en la misa del Jueves Santo. Voy a comulgar y ustedes lo van a hacer espiritualmente, pero no va a haber consagración, porque porque exceptuando la penitencia y la unción de los enfermos, si es necesaria, la unción de los enfermos si es necesaria. En este día no se celebran los sacramentos, se está hasta el sábado de gloria a la noche, hasta el sábado santo a la noche. La Iglesia permanece junto al Señor, junto al sepulcro. Entonces vamos a la acción litúrgica, la celebración de hoy. Tiene tres partes: una liturgia de la palabra, que está centrada en la lectura de la pasión. Tiene dos lecturas, un salmo y la lectura de la pasión. Nosotros en esta celebración yo voy a leer solamente la pasión, que es el Evangelio, porque es muy largo el Evangelio y es importante, y generalmente se hace con 2 o 3 lectores, pero hoy voy a estar yo solo, así que por esas razones, primero que no se la puede ni suprimir ni acortar, y que tampoco, y segundo que soy un solo lector para un texto largo. Después vamos a hacer la oración universal, que es una serie de oraciones por las intenciones del mundo entero que se hacen en esta celebración particular y que la vamos a hacer de manera especial en la pandemia. Después se hace la adoración de la cruz, que la adoramos a la cruz y después acompañamos a la Virgen María en su dolor. Eso lo vamos a hacer al final de la celebración. Lo vamos a dejar hacia el final de la celebración porque además es corto. Lo vamos a hacer corto, digamos, no lo podemos hacer con la solemnidad que se hace habitualmente, porque este también es un Viernes Santo atípico, es una celebración virtual a distancia. Estamos juntos pero espiritualmente. Y después se hace el rito de comunión, donde se comulga sin la consagración, pero se da la comunión con el pan consagrado en la misa del Jueves Santo. Nosotros vamos a hacer también la comunión espiritual. Bueno, nosotros vamos a hacer esta celebración de la siguiente manera. Primero vamos a hacer la liturgia de la palabra con la lectura de la pasión. Después vamos a dar la comunión, y después al final, vamos a hacer la adoración de la cruz como para cerrar en un clima de adoración, como para cerrar esta celebración en un clima de oración y
y recogimiento y de contemplación y de seguir acompañando a Jesús en el sepulcro. Oremos. Vamos a iniciar esta celebración con esta oración. No se hace la señal de la cruz porque, como ya les había explicado, el triduo pascual es como una sola gran celebración que abarca cada una de las celebraciones de Semana Santa. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de tu sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a la lectura de la pasión del Señor. Vamos a decir la aclamación. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Si bien es el Evangelio, como es larga la lectura de la pasión, la pueden escuchar cómodamente sentados para que no se cansen. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con Jesús. Judas el traidor también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy.
Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y le preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no hubiera sido un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús cargaron sobre sí la cruz. Salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a los otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada una. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfume, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado, como era para los judíos el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca. Pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, y que la lectura de la pasión borre nuestros pecados. Este es el relato de la pasión. Este es el relato que cuenta cómo Jesucristo entregó al Padre su vida en la cruz para nuestra redención. Y la pasión tiene varios personajes. La pasión tiene varios personajes. Tiene a Pedro, que lo niega 3 veces. Tiene a los sumos sacerdotes que lo condenan porque no condenarlo, porque así hubiera hecho perder sus privilegios de poder. Tiene a un Poncio Pilato al que no le importaba nada. A Poncio Pilato no le importaba nada. A lo que único que no le importaba a Poncio Pilato en ese contexto específico era que hubiera una revuelta de judíos que, queriendo independizarse del Imperio Romano, del Imperio Romano, quisieran derrocarlo a él como gobernador. Entonces, si lo liberaba a Jesús, en vez de a Barrabás, que era de ese grupo precisamente, de los que querían liberar a Israel de manera violenta, si lo liberaba a Jesús, tenía miedo de que los judíos se le volvieran en contra. Otro personaje es Judas, que lo traicionó. Otro personaje es Pedro, que primero lo defiende, que después lo niega y que después se arrepiente. Otro personaje es María, su madre, María Magdalena, María Cleofás, y las mujeres que permanecen siempre fieles. Otro personaje es Simón de Cirene, que no aparece en este evangelio, pero sí en los otros evangelios de la Pasión.
y que ayuda a cargar la cruz de Jesús, el que se solidariza con él. Otro personaje es José de Arimatea y Nicodemo, que tratan de darle una sepultura digna a Jesús. Por todos esos por igual, Jesús murió. Por los buenos y los malos, por los justos y los injustos, por los fieles y los infieles. ¿Por qué? Porque habíamos estado unas misas antes de que empezara la cuarentena, creo que fue una de las misas antes de que terminara, incluso antes de que empezara la cuaresma. Habíamos estado diciendo habíamos estado leyendo un pasaje que decía que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Todos tenemos algo de bueno, todos tenemos algo de malo, todos tenemos algo de justo, todos tenemos algo de injusto. Como es la gracia de Dios lo que nos santifica, Jesús murió por todos sin excepción. Ahora, está la elección nuestra. Primero analizar de qué lado estamos en la pasión de Jesús, de qué lado estamos a la hora de tomar partido por Jesús y el Evangelio. Estamos entre los que lo condenan, estamos entre los que lo defendemos, pero cuando nos conviene lo negamos, igual que Pedro. Estamos los que sabemos pedir perdón, igual que Pedro. Estamos los que lo traicionamos a cambio de otro tipo de cosas, como Judas. Estamos los que nos conviene, estamos entre los que no nos conviene oír la verdad del Evangelio porque pone alguna de nuestros defectos o de las injusticias que cometemos, las pone en cuestión y las interpela. Somos de los que estamos en contra porque si hacemos caso a la verdad de Jesús perdemos algún privilegio. Somos de los que, como Simón el Cireneo, ayudamos al hermano, al necesitado, a cargar con sus cruces. Somos como José de Arimatea o como Nicodemo los que lo seguimos a Jesús, ayudando a que nuestros hermanos que sufren, a los otros Cristos que sufren, tengan una vida digna o tengan una finalidad digna. Es bueno que pensemos en que sin juzgarnos, sin condenarnos, es bueno que le pidamos al Espíritu Santo con cuál de esos personajes de la pasión estamos identificados. No para condenarnos, no para juzgarnos mal, sino para ver en nuestro seguimiento de ese Jesús que murió para salvarnos, en el seguimiento de Jesús, ¿en qué lugar estamos parados? En la construcción del reino de Dios, ¿en qué lugar estamos parados? Pidámosle al Espíritu Santo que nos lo muestre. ¿Para qué? Para que podamos aceptarlo y si vemos qué rumbo tener que cambiar para ser mejores seguidores de ese Jesús que murió que pasó por la tierra haciendo el bien, que murió para hacernos el bien y que resucitó para hacernos el bien. Para que llegado el día en que lo veamos cara a cara a Dios, además de llegar a mirar a Jesús, también Dios se sienta orgulloso de nosotros, Jesús se sienta orgulloso de nosotros, de que hemos pasado por esta vida haciendo el bien. Amén. Bueno, y ahora vamos a hacer lo que se llama la oración universal.
donde pedimos de manera especial por distintas intenciones, pero por todo el mundo. No las vamos a hacer a todas, son como 10 las oraciones, pero sí vamos a rezar vamos a tomar unas 5 intenciones particulares para poder rezar todos juntos por eso. Vamos a rezar primero por la Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar ahora por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Cristo. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y con el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a orar por quienes no creen en Dios. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a rezar ahora por los que sufren. Querido Dios Padre Todopoderoso, pidamos por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hay una intención especial que vamos a hacer, que se redactó hace poco para tiempos de pandemia. Vamos a pedirle con esta intención a Jesús que definitivamente acaben con el coronavirus. Oremos también por quienes sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a los familiares y la salvación a las víctimas de los que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana,
Mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a comulgar, vamos a hacer el rito de la comunión, vamos a comulgar espiritual. Ustedes van con la hostia consagrada el día del Jueves Santo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como ustedes no pueden recibir sacramentalmente a Jesús en la hostia, cerremos los ojos y hagamos la comunión espiritual. Y repitan interiormente, en silencio: Señor Jesús, yo te adoro. Señor Jesús, yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que al menos vengas espiritualmente a mi corazón. Y en un momento de silencio, le pedimos a Jesús que venga espiritualmente a nuestro corazón y sintamos realmente que está ahí.
Oremos. Pidámosle, sigamos interiormente y digámosle en silencio a Jesús: concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en estos santos misterios permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para terminar, antes de terminar la celebración, vamos a hacer ahora un momento de adoración de la Santa Cruz para no omitir ese momento. Hoy la celebración está centrada en la cruz. Los voy a invitar a que contemplen la cruz. Los voy a invitar a que contemplen la cruz y que repitan conmigo la oración que les voy a decir. En la cruz traten de imaginar que está Jesús. Yo no tengo ahora un crucifijo con Cristo, pero no porque creamos que la cruz sea más importante que la resurrección, sino porque fue necesaria la cruz para pasar por la resurrección. Porque por esta cruz hemos sido salvados. Este es el árbol de la cruz en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Volvámoslo a repetir. Este es el árbol de la cruz en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Volvamos a repetir. Este es el árbol de la cruz en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Y la adoremos un rato en silencio, pensando en el amor que Dios puso, en todo el amor que Dios dio para salvarnos en la cruz. Dice la palabra de Dios, en un momento una plaga de serpientes invadió a los judíos y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de metal y que la pusiera en alto, y que cuando esa serpiente de metal hecha por Moisés fuera puesta en alto, la plaga iba a terminar. Y la plaga terminó. De la misma manera que levantar la serpiente de metal liberó al pueblo de la plaga, también dijo Jesús que de la misma manera que cuando Jesús, mucho tiempo después, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que de la misma manera que esa serpiente de metal tenía que ser levantada para que el pueblo fuera salvado, de la misma manera cuando la cruz de Jesús fuera levantada, el pueblo iba a ser salvado. Así que contemplemos a la cruz no como un signo de muerte, sino como un signo de que acá estuvo la salvación del mundo. En esta cruz Jesús salvó al mundo. Y ahora vamos a imaginar a Jesús. Y ahora vamos a imaginar a la Virgen María al lado de Jesús.
Me voy a correr un poquito. Voy a dejar la cruz ahí para que la adoren. Y me voy a retirar un poco para que sea la cruz el centro de esta adoración. Sigamos contemplando a la cruz que nos salvó. Y ahora vamos a imaginar a la Virgen María al lado de la cruz, con todo el dolor que sufrió al lado de la cruz. Y vamos a hacer otro rito que la Iglesia hace tradicionalmente, que es hacer memoria de los dolores de la Virgen María, o sea, acompañar a la Virgen María al lado de la cruz. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo muriendo redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su único hijo, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del Hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los seres humanos. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros, que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Acompañemos a la Virgen María en su dolor. Recémosle con amor diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y después de este momento solemne, voy a darles la bendición final y los voy a dejar un ratito para que adoren la cruz, pensando un poco en lo que hemos meditado. El domingo, esta celebración va a ser transmitida de la misma manera que la del Jueves Santo, y el domingo a las 18 y a las 22:30 vamos a transmitir la misa del domingo de Pascua, ya celebrando la resurrección del Señor. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, en este mismo silencio y en este clima de oración, nos volvemos a encontrar ya para la misa del domingo de Pascua. Muchas gracias.